Secretaría, a los expertos, a la biblioteca, en especial a los senadores y senadoras. Si tenemos cuentas, señora secretaria, ¿sí? Sí, señora presidenta. Tenemos un oficio 390 del subsecretario de Bienes Nacionales con el que remite información de la glosa número 6 sobre el número de solicitudes de regularización de la pequeña propiedad raíz en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público del presente año. Y una correspondencia de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos con el que adjuntan un breve informe que recopila antecedentes frente al impacto que puede tener la guerra comercial para nuestro país. Eso sería, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias. En relación a la cuenta, ofrezco la palabra. ¿Sí? Envíenos lo que de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos, porque no los ubico bien. Entonces, para poder chequear eso en conjunto con lo que nos envió las Comisiones Unidas de Hacienda y de Relaciones Exteriores, como también lo de ODEPA, ¿no? Para tener un documento macizo de las opiniones de todos los que han hablado del tema. ¿Puntos varios? Sí. Senador Durana, senador Aravena. Sí, voy a ingresar a la comisión el documento que está trabajando SENASA con SAC en relación a los frutos que podrían ingresar de Perú a Chile con un proceso cuarentenario en la región de Arica y Parinacota, y básicamente para solicitar a la comisión se puede oficiar al Ministerio de Agricultura y al SAC con el objetivo de saber bajo qué condiciones este tipo de frutas puede ingresar al país y qué pasa con la fruta local de la región de Arica y Parinacota, si siguiendo ese mismo procedimiento también podría ingresar al país. Eso lo voy a través de la Secretaría de la Comisión. Muy bien, pero pedimos el oficio ahora, ¿no? Sí. Sí, y yo sumaría además a ese oficio, senador, si le parece, las fiscalizaciones que se han realizado hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que han encontrado en relación a esto? Y lo segundo, la competencia en ODEPA, que nos pudiera chequear qué tipo de competencia pudiera tener la fruta que viene de Perú en relación a la nuestra, en relación a los costos de producción, en relación a cómo se transa también. Senador. Me permite, Presidenta, y no sé cómo vamos a definir la controversia del artículo 7, letra J, sí, de esta ley de indemnización del SAC, porque claramente hubo una posición del SAC que no va en la misma visión, entonces no sé quién nos va a ayudar a esa definición. Ya, yo había pedido a los asesores, y voy a pedir ahora a biblioteca, que se puedan juntar y revisar qué es lo que pasa en ese artículo, cómo se ha utilizado, pero también la historia de ese artículo. Yo creo que es muy importante cuál es el espíritu del legislador cuando ocurre esto. A ver, ahí no había legisladores. Bueno, pero revísenlo, chequéenlo y nos dan su opinión en relación a qué es lo que piensa, o sea, cuál es en derecho debería ser la interpretación de ese artículo y cuándo se ha utilizado y en qué condiciones. Yo creo que ahí puede haber además una respuesta interesante, ¿sí? Entonces, queda eso en acuerdo. Perfecto. Senadora Aravena, puntos varios. Sí, bueno, yo me imagino que ustedes vienen en representación del ministro. Hay una agrupación que se llama Productores Hortofrutícolas Mapuche y Campesinos de la región de la Araucanía, que tiene actualmente un número cercano a los 1.400 familias. Esta agrupación, por decisión del ministro, el año pasado comenzó a trabajar para un mercado mayorista que se va a instalar probablemente en una comuna de Padre Las Casas, y está pidiendo esta agrupación la posibilidad que se retomen las reuniones, porque lamentablemente la seremía que quedó a cargo de esto ha estado muy lenta y desde el año pasado que no se reúnen, y la verdad es que el trabajo, tanto los municipios a los cuales visité todos, que son 5, más los agricultores han seguido reuniéndose solos, y el ministerio lamentablemente a través del CEREMI no ha
estará con mucho trabajo, lo entendemos, pero esto no es un tema menor y es un compromiso del ministro que hicimos y tú te recuerdas. Exacto, entonces esto lo vamos a enviar también a la comisión, le voy a entregar este correo, pero también lo hago extensivo por la importancia que tiene. Muchas gracias. Muy bien, vamos a enviar entonces el oficio al ministerio en relación, sí, o lo enviamos desde aquí. Ya. Sí, sí, yo creo que es muy importante que podamos ir chequeando cuáles son los compromisos del gobierno y si no se cumplen, y bueno, y si no se cumplen, poder, ¿no es cierto?, acelerarlos desde acá. Bueno, y en relación a lo que vimos la semana pasada de las áreas de INDAP, yo tuve contacto con el director en relación a las áreas de la Araucanía, a las áreas de INDAP de la Araucanía, donde están muy complejos en términos de seguridad, y propusimos a través de un oficio, ¿no es cierto?, que se despachó ayer, pero yo tomé contacto con el director nacional, Santiago Rojas, y están estudiando con buenos ojos hacer un plan piloto. Y el área más afectada parece que es Lumaco. Entonces se va a tratar de hacer en el área de Lumaco. Así que vamos a estar monitoreando también qué es lo que ocurre ahí. Muy bien, si no hay más puntos varios, ¿no?, que fueron presentadas, teníamos el día de ayer como a las 14 horas el plazo del proyecto de ley que modifica la 18.450, que es la ley de riego, para facilitar su aplicación en caso de catástrofe o emergencia, boletín 16.932-01. Teníamos varias observaciones, director. Darle la bienvenida en forma especial a usted, a Catalina, ¿no es cierto?, como equipo del ministerio, y habían como dos temas que eran importantes, pero yo no sé si o vemos las indicaciones y entramos mejor en eso para poder votar, ¿sí? Eso. Sus señorías tienen un comparado encima del escritorio, en las carpetas, y señalar que respecto al proyecto se presentaron dos indicaciones. Una al artículo único y otra para que agregue un artículo segundo. Las dos indicaciones son de la indicación número 1, agrega en el artículo tercero un inciso sexto nuevo, pasando el sexto propuesto a ser séptimo, y es del siguiente tenor. La indicación está en la página número 3, al artículo tercero, en la tercera columna. Dice: los proyectos previamente financiados por la presente ley cuyo daño o afectación se enmarque en la situación descrita en los dos incisos anteriores no estarán sujetos a los plazos establecidos en el artículo 14. Al respecto, la Secretaría considera que esta indicación es inadmisible por cuanto el artículo 14 se refiere a la facultad que tiene la Comisión Nacional de Riego para otorgar autorización para retirar o enajenar los bienes que se han comprado con el financiamiento, con la bonificación antes del plazo de los 10 años. Si se elimina el plazo de los 10 años, se estaría cambiando la atribución que tiene la Comisión. Entonces, en ese sentido, a juicio de la Secretaría, no correspondería. Yo quiero defender la admisibilidad. Quiero defender la admisibilidad, porque esta atribución la tiene. Y esta atribución la tiene a través del Consejo de Ministros. ¿Ya? O sea, el Consejo de Ministros hoy día puede reunirse y decir, ¿no es cierto?, perfecto, damos la posibilidad de que no sean... Porque esto es solo en estado de catástrofe o emergencia. Esto no es la normalidad. Entonces, una de las definiciones que nosotros realizábamos, ¿no?, era cómo hacemos que los plazos se puedan acortar, ¿no? Y los plazos que se puedan acortar, imagínense, reunir los ministros que entiendan del tema, porque para que entiendan del tema es algo, yo creo que el ministro de Agricultura debería ser el que más entendiera, o el de Obras Públicas, pero la idea es cómo hacemos que los recursos disponibles hoy, ¿no es cierto?, puedan ser utilizados en forma más rápida. A mí me solicitó esto la Asociación de la Junta de Vigilancia del Río Tinguiririca, que en este minuto tenemos como 40 canales o bocatomas sin resolver, pero 20 en utilización de la ley de riego. Entonces, incluso 10 años es mucho tiempo.
para que puedan volver a postular a esa misma obra. Entonces, lo que estamos diciendo aquí no es una nueva atribución, sino lo que estamos diciendo es vamos a disminuir el plazo. Ese es el sentido de esta indicación, que yo creo que es muy importante solo para casos de emergencia, para acelerar los procesos de inversión. Eso. Yo no sé si el Ejecutivo quisiera plantear. ¿Sí? Por su intermedio, Carmen. Presidenta, saludarlos a todos y todas. Efectivamente, nosotros revisamos ahora, antes de la sesión, alcanzamos a ver la indicación y no vemos el vicio de inadmisibilidad en tanto la función de la CNR ya existe. Y respecto de los presupuestos vigentes, la misma norma hace referencia a el presupuesto vigente de la CNR. En el marco de las emergencias es distinto porque hay un fondo de emergencia. Sí. Y al igual que como funciona con CONAF, por ejemplo, son presupuestos que, como son emergencias, no se pueden presupuestar. Y por ello es que no vemos la modificación en la función, en tanto este sería un requisito para acceder al concurso, que es algo distinto a la función misma que tiene la CNR, y como bien dice la senadora, permite facilitar el acceso en el marco de las emergencias, a los propietarios de las obras de riego que han sido afectadas, ya sea por un desastre climático o por un evento de contaminación extrema, ¿no? Director, no sé si usted quisiera, ¿no? Eso. ¿Votamos la admisibilidad? ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Yo quiero dar un ejemplo. Cuando ocurrió el incendio de Purén, que fue un incendio, una emergencia que todos conocemos, donde prácticamente se quemó una población completa, el Servio tiene una cláusula que dice que cuando ha ocurrido una emergencia de este tipo, se certifica que en el fondo es una cuestión absolutamente involuntaria y de gravedad, y por lo tanto puede en ese contexto optar a otros subsidios. Es el único caso, es una excepción y que es obvia, ¿no? Eso. Y por supuesto que la persona no tiene condiciones para hacer su propia casa de nuevo. Eso. Bueno, director. Sí. Presidenta, buenos días, senadora, senador. Nosotros desde el punto de vista bien concreto de los concursos, los fondos de emergencia, lo vemos como explicitar una de las condiciones especiales que se señalan al comienzo del inciso precedente. Entonces, es dejar que una condición especial no tenga que discutirse caso a caso. Eso es lo que vemos nosotros. Sí. Entonces, en ese sentido, además de haberlo conversado con la asesora legislativa y con SECPRES, considerarla que es admisible, creemos que es valioso porque es la condición mínima para que estos proyectos puedan rápidamente postular, porque si no, todo el periodo. En ese sentido, nosotros además la vemos valiosa la indicación. Muy bien. Entonces, por unanimidad, si les parece, muy bien. Y sometemos a votación. A favor. A favor. A favor. Muy bien. Aprobado. Vamos al segundo. La segunda indicación está en la página 6, también de la senadora Sepúlveda, para agregar un artículo segundo nuevo, pasando el actual artículo único a ser uno y con el siguiente texto. Artículo segundo. Intercalase a continuación del artículo 15 de la Ley 18450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, un artículo 15 bis nuevo del siguiente tenor. Artículo 15 bis. Dentro de los primeros 30 días del año presupuestario, la Comisión Nacional de Riego deberá suscribir con cada uno de los gobiernos regionales un convenio para el traspaso de recursos para el financiamiento de programas de emergencia en el marco de lo indicado en los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo tercero de esta ley. Los aportes de cada gobierno regional en los respectivos convenios podrán realizarse durante el año calendario en el marco de las funciones indicadas en el literal J del artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional,
previa utilización del Consejo Regional, informando al Consejo el monto a transferir y la cantidad de proyectos a ser beneficiados por dichos aportes. Los respectivos aportes y su ejecución deberán ser informados por la Comisión Nacional de Riego dentro del plazo de 15 días desde su traspaso a la Dirección de Presupuestos. Esta indicación también estaría siendo admisible. Deberá. Podrá sugerir, creo yo. Si no le estamos dando una obligatoriedad O sea, abogado, pero Sí, yo estoy de acuerdo con la senadora Aravena que podríamos hacer ese cambio. Porque a mí, el único sentido de esto es cómo aceleramos en las emergencias. No tiene ningún otro sentido más que ese. Entonces, el primero no era la vuelta larga, y hicimos una vuelta más corta. Y este segundo es prepararnos. Claro, es prepararnos para lo que pueda venir. Puede que no tengamos emergencia y eso quede en cero. Y no se ocupe absolutamente nada. Pero tengamos el instrumento para que esto ocurra. Nada más. Eso es lo único que estoy pensando. Claro. Es como tener un fondo de emergencia. Entonces, yo creo que, imagínense, tenemos este artículo. Podemos ir a conversar con cada uno de los gobernadores y decir, mira, utilicen esto. Utilícenlo, porque está ahí. Y si no, se dará la vuelta larga cuando existe una emergencia. Senador Durana. Bueno, yo creo que la CNR tiene la posibilidad de tener un convenio con los gobiernos regionales. Y quiero especificar de que estamos hablando de la excepcionalidad que pueda suceder una situación de riesgo y catástrofe. Pero también se puede generar que se pueda modificar los presupuestos, es decir, los presupuestos que tiene la CNR con el gobierno regional y que no se hayan aplicado, obviamente puede haber una modificación presupuestaria para esta emergencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿hoy día eso se puede hacer? Director o Catalina. Presidenta, por su intermedio, responder a la consulta del senador Durana, pero antes, para que lo tengan en consideración también, comentarles que a propósito de lo que vimos la semana pasada, se nos encargó, junto con los asesores de la comisión, revisar la posibilidad de generar algún mecanismo adicional para facilitar la entrega de apoyos por parte de los gobiernos regionales a la CNR para poder abarcar los temas asociados a la emergencia. Nosotros hicimos una revisión y enviamos una propuesta de redacción que estudiamos junto con los asesores a las Express. En esa instancia, a nosotros, si bien como Ministerio de Agricultura teníamos la voluntad de estudiar el tema, se nos señaló que no había espacio para presentar una propuesta como esta, puesto que los mecanismos ya existían. En la ley orgánica de los GORES se les obliga a generar mecanismos para la entrega de recursos en el marco de las emergencias. En el marco de las emergencias y del fondo de emergencias que se manejan por parte de los gobiernos regionales, en la glosa presupuestaria de la ley de presupuesto del 2025, ya existe un mecanismo, tanto para temas de seguridad como de emergencias. Lo que se hace es exceptuar el convenio, digamos, de la evaluación ex ante con los distintos servicios del sector público. En este caso, la CNR ya está habilitada mediante esta ley para ello, en coordinación con el Ministerio del Interior. Lo que se hace en este contexto, y es por eso que nos decían, no necesitamos un mecanismo nuevo porque el mecanismo ya existe, no pasarían estos 3 semanas o un mes entero de evaluar junto con la DIPRES la entrega del recurso, porque lo que se hace es que en el marco, y al igual que como lo comentábamos la semana pasada, en el marco de la emergencia, lo que se hace es autorizar a la CNR para que entregue los recursos, y se da esta flexibilidad que consultaba el senador Durana para que luego el GORE entregue directamente ese fondo a el servicio, en este caso sería la CNR. Se hace con todos los servicios que tienen habilitaciones y facultades en el marco de las emergencias. Eso está contemplado año a año en la ley de presupuesto, y es por eso que se nos solicitó no se avanzara por parte, por lo menos del Ejecutivo, en una propuesta como esta. Hago la pregunta, señora Presidenta, porque las regiones externas tienen, aparte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
tienen un plan de zonas extremas. Entonces, son distintos planes y programas, y me imagino distintas glosas. Y además está el royalty, que en algunas regiones no se gastó un peso el año pasado, el año 2024. Una de ellas, lamentablemente, la región a la cual yo represento. Entonces, quisiera saber si esta norma puede ser aplicable a Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Plan de Zonas Extremas, la plata del royalty, finalmente cómo conversa, porque de una u otra manera Chile es un país que de norte a sur se expresa muchas veces con ciertas eventualidades desde el punto de vista de emergencia. Entonces hago la consulta, señora presidenta. Para que puedan reunir varias preguntas, senadora Aravena. Solo una. Esto tiene un sentido, digamos, la situación de la destrucción, ¿cierto?, de todo lo que implica la instalación de riego en las zonas que muchas veces por exceso de lluvia en poco tiempo se produce. Y la pregunta es, en la práctica, senadora, ¿esto que está explicando el gobierno sucede con esa rapidez? Esa es mi pregunta. O sea, yo quiero decir con todo respeto y cariño, ¿no? Yo esto no lo veo. O sea, esto no lo veo. Porque, mire, ¿cuánto nos costó? ¿Cuánto nos costó? Y aquí está el director. De poder buscar esos 3.500 millones de pesos para poder habilitar, o sea, no para reconstruir, para poder habilitar la Boca Toma. O sea, usted hizo un sacrificio enorme para poder hacerlo en todo el país, o sea, no solo en mi región, también en la... Entonces, que después lo que uno ve es que le quitan el 5% a los gobiernos regionales, ¿no? o algo parecido, un porcentaje parecido, para entregarlo a la emergencia. Pero los propios gobiernos regionales les gustaría poder entregar más, pero para eso necesitan habilitar un convenio. Y ese convenio no está habilitado necesariamente. Entonces tenemos un convenio para habilitar a los pequeños agricultores con el INDAP. Pero ¿qué pasa a los que no son pequeños agricultores? Los que no son pequeños agricultores, que son medianos y que también necesitan, y lo atendemos por el SAC, ahí. Entonces, creo que tenemos un problema de la teoría a la práctica. Y en la práctica esto no funciona así. A mí me gustaría saber con quién conversaron ustedes, porque para hacerle entender que eso no funciona. En cambio aquí tú lo que le estás dando es una vía rápida de entendimiento del 1 de enero para, mire, si usted quiere lo usa, si usted tiene el consensuado con el gobierno regional, perfecto, pero si no, no. Eso. Presidenta, quizás es bueno enfatizar algo que mencionó Catalina, pero que era quizá el mantra que yo les decía al comienzo de esta reforma, que es que la CNR esté en el listado de servicios potenciales a cuales transferir estos recursos. Anteriormente, cuando un gobierno regional tenía una emergencia, no estaba la CNR en la lista. Entonces, lo principal es eso, lo primero, ¿cierto? Cuando hay una emergencia, la CNR o el SENAPRED o la misma DIPRES per se, ¿cierto? Tenga la mira, que es un servicio que puede estar... Nosotros conversamos en convenio y nos decían que hoy no, pues, dado la posibilidad que tiene el GORE en situaciones de emergencia poder reducir su presupuesto en el fondo de la partida, y que la DIPRE internamente lo subiera a la partida de la CNR, no le aportaba mayormente porque ellos creen que está normado. Yo comprendo lo que menciona usted con el tope del 5%. Pero también yo creo que es importante recordar es que la modalidad de la ley de riego, y que está incluso explícita en esta modificación, que es primero se bonifica y después se paga. Probablemente lo que va a suceder, por ejemplo, lo que pasó con inundaciones, los 13.000 millones de pesos de la rehabilitación
13.000 millones de pesos, lo asumimos todo en la CNR solamente, con los fondos. Y usted sabe, y usted, en cada una de sus regiones, que modificamos todo el calendario de concursos para poder abordar eso. Y fue complejo. Y fue complejo en términos presupuestarios también, porque estas obras se pagan antes, se pagaron en un tiempo menor que las obras normales, por lo cual hubo una presión presupuestaria importante y hubo atrasos en los pagos en otras regiones, hubo atrasos en los pagos. Entonces, eso fue un tema bien crítico. Y en el caso de la reconstrucción, nosotros alcanzamos a hacer un concurso de reconstrucción ese mismo año y los demás el año 2024. Y de los concursos de reconstrucción del 2023, todos se pagaron al año siguiente. Entonces, uno podría pensar que los recursos de emergencias del GORE van a estar destinados probablemente a la rehabilitación, ¿ya? Y los recursos de reconstrucción sí o sí son fondos CNR llamémosle mediano plazo, porque no son en el mismo momento. ¿A qué quiero ir con esto? Es que probablemente va a depender mucho de la magnitud de la emergencia, que alcancemos un 5%, que en los gobiernos regionales no es menor, y además no vamos a acceder solo nosotros, por lo cual nosotros nos deja muy tranquilo la explicación, tanto, bueno, que estuvimos conversando con SECPRE, estas consultas que hicimos al GORE Araucanía, los profesionales que allá, bueno, hay mucha emergencia, entonces tienen experiencia en esto, con lo que existe, la normativa que existe, nosotros ya estamos en condiciones, si tenemos este mecanismo, nosotros, de actuar rápido. Y además que hoy las normas sí permiten que las modificaciones se hagan a través de rebajas presupuestarias y aumentos presupuestarios a través de IPRE, sin necesariamente que haya un convenio. De hecho, yo me atrevería a decir que eso se puede hacer más allá del 5% incluso, porque simplemente se solicita la modificación presupuestaria y después usted sabe que cuando se trata de recortar el presupuesto a alguien se demora bastante poco. Sí, Catalina. Muy corto, para que lo tengan a la vista. La glosa presupuestaria del 2025 y respondiendo a la consulta que hace el senador Durana. En este caso, la glosa 2025, que también se repite la misma fórmula de la 2024, se refiere a transferencias corrientes del presupuesto de inversión regional a gobierno regional en el subtítulo 24. Luego ahí dice que tiene que haber un procedimiento de evaluación y que estarán exceptuadas de la evaluación ex ante los programas que hayan iniciado su ejecución en años anteriores, subvenciones asociadas a concursos vinculados con las comunidades, transferencias a otras entidades públicas del gobierno central en el marco de emergencia, las ayudas tempranas e iniciativas de fomento productivo vinculadas a emergencias y desastres naturales en coordinación al Ministerio del Interior, y se refiere a una serie de principios de la Administración del Estado que se tienen que respetar en el marco de esta, excepcionalidad. Y algo importante que dice el director de la CNR, y por qué es tan importante esta norma, porque, como decía, permite habilitar dentro del marco de las excepciones y de las emergencias. ¿Por qué? Porque ¿qué se entiende por emergencia dentro de la misma glosa presupuestaria? Son iniciativas de prevención y mitigación de incendios forestales, labores preventivas preparatorias para eventos climatológicos, ejecutar y o financiar iniciativas asociadas a la fase de mitigación y preparación de la gestión de riesgo de desastres de la ley del SENAPRED, especialmente aquellas que tiendan a atenuar los efectos de déficit hídrico, la inaccesibilidad de agua y dar continuidad a los servicios de agua potable rural. Entonces, en el marco de lo que nosotros estamos conversando, si bien se refiere a oferta programática en general, luego ocurre también que se crean estos fondos especiales. Si son fondos de emergencia, se van a referir específicamente a este tipo de emergencia. Y cada gobierno regional después tendrá la libertad de ver cómo conversan con el resto de los fondos, por ejemplo, en el caso de las zonas extremas. Pero en este caso en específico, como bien decía el director, lo que se está solicitando a través de esta modificación normativa es que la CNR pueda entrar dentro de los servicios que están habilitados para acceder a este mecanismo que es, digamos, un fast track en entrega de recursos. Como ustedes, yo espero, director, que en la próxima emergencia, que ojalá sea mucho tiempo más, porque si no nos vamos a acordar de esto. En todo caso, como uno un poco porfía, ¿no? Yo voy a hablar con el gobernador de mi región, que es el representante de los gobernadores de Chile, para ver si ¿sí? ¿A tu comisión? ¿Sí? Permiso, Presidenta. El martes hay un encuentro de la bancada regionalista ¿Ya? y tengo entendido que van a estar todos los gobernadores regionales entonces, bueno, aquí en el Senado. Ya, yo voy a preguntarle individualmente en esta semana distrital, en esta semana regional, perdón, para poder chequear que...
si les sirve o no les sirve a ellos, porque si hay algo complejo para un gobernador es tener recursos, ver a su gente en pésimas condiciones y no poder llegar con nada. Eso es súper frustrante para ellos. Y más encima dicen, bueno, el Ministerio de Agricultura o la Comisión Nacional de Riego no ha hecho el convenio, no ha hecho esto. Entonces, esto era el sentido de facilitar el convenio. Yo voy a conversar con él. Si me pueden dar por escrito la argumentación, se la voy a enviar. Y con eso ver si no en algún minuto podemos hacerlo si es que es necesario. ¿Ah? Entonces, la retiramos, ¿ya? La retiramos. ¿Es mejor retirarla o votarla en contra? Por si la podemos reponer. Ya, bueno, la retiramos. Vamos a buscar, si nos dicen que es necesario los gobernadores, podemos conversarlo con ellos, buscaremos la fórmula de a lo mejor hacer una moción nosotros. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, entonces se retira la indicación y estaríamos despachados. ¿Sí? Ay, qué bueno, muy bien. Despachado entonces el proyecto. ¿Mm? Bueno, si les parece, tenemos semana regional. La próxima semana, el día lunes, tendríamos sesión buscando y revisando las audiencias que están sin poder otorgar. Yo no sé, senador Durana, si a usted le interesa el ministro de Bienes Nacionales. Vamos a estar en Santiago. ¿Quiere usted insistir? ¿Quiere usted insistir? ¿Sí? Sí. No, sí, no, lo suyo y lo mío, porque yo también tengo chimbarongo. ¿Ah? Entonces veamos con el ministro de Bienes Nacionales, que no lo conocemos, sí, el lunes 5 a las 12, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son las otras organizaciones, ¿no es cierto?, que tienen que ser invitadas, ¿ya? Senadora Aravena. Yo falté a una comisión y quizás esto se vio, yo no lo sé, que dice relación con la agenda legislativa para el año, con qué vamos a partir y cuáles son los proyectos que hoy día tienen prioridad para el gobierno. No sé si eso lo vieron. ¿Sí? Perdón. Lo chequeamos internamente con el ministerio a través de Catalina y con la subsecretaria también. Entonces creo que primero era que era muy, muy importante. Segundo, tenemos con bosque nativo, ley de suelo, y huevos. Entonces, antes de vamos a hacer huevos primero, vamos a hacer huevos, pero claro, vamos a hacer huevos revueltos primero, posteriormente vamos a ver cuánto ustedes ingresan lo de bosque nativo. Sí, Presidenta, sí. hay una universidad que nos contactó, los profesores podrían venir a explicar que ellos agregarían al proyecto, que podrían ser indicaciones que podemos presentar. Podríamos verla el lunes. Ya, perfecto. Entonces nosotros podríamos nos verla, coordinamos empezamos con y la ley le damos del huevo. toda la... El lunes Lunes 5 5. vemos el ministerio, vamos a dividir en dos, entonces con el Ministerio de Bienes Nacionales y con las universidades que quieren venir a exponer las sí. indicaciones o el mejoramiento. o las propuestas para mejorar el proyecto. Muy No, bien. yo me encargo Muy bien. de darte todos los datos. Ya. Y lo otro, Presidenta, disculpe, es el Sí. tema de, no sé si usted vio las noticias, que Contraloría está haciendo una revisión del tema de los avalúos fiscales, Sí. que es un tema que ha estado, digamos, largamente, sobre todo el tema de los avalúos rurales. Entonces, yo no sé si Hacienda ese día también pudiéramos... Ahí lo que dijimos que íbamos a hacer una bicameral, ¿no es cierto? Para eso. pero parece que la No, Cámara de Diputados Sí, no... se aprobó. por Ya la aprobaron, nosotros tendríamos que proponer, yo diría que la Comisión de Agricultura, no sé qué, porque nosotros fuimos los que colocamos el tema también. Ya, nosotros quedamos, perfecto. Entonces vamos a coordinar, quizá un oficio preguntándole al diputado. Claro. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, pero eso ya están dando. Y, bueno, y usted enviaría cuáles son los datos de las universidades que quieren venir a... ¿Ya? ¿Les parece? Claro, sobre los avalúos de los arriendos. Sobre los arriendos. El norte y lo que tenemos en Chimbarongo. ¿Ya? Catalina. Para Sí, esto es otra cosa. Porque lo que pasa es que...
porque lo que pasa es que ellos tienen un porcentaje que cobran en base, entonces ese porcentaje tiene que ver con el avalúo, pero es un porcentaje de lo que ellos tienen. Entonces hay que revisar, bajar el porcentaje y hacer un reavalúo, porque muchas de esas tierras no son lo que valen y no son lo que dicen. Cuando la Contraloría resuelva también, porque lo que se está investigando es básicamente la fórmula de cálculo. Sí, porque es bien es compleja, pero además yo tengo varias observaciones en relación a lo que está haciendo el reavalúo. Catalina. Sí, solo respecto de la agenda, comentarles porque no lo alcanzamos a revisar en profundidad, que efectivamente como Ministerio estamos trabajando en modificaciones tanto a la Ley de Bosque Nativo como una propuesta de fomento forestal distinta a lo que se propuso en su momento en el Decreto Ley 701, que estamos trabajando, la enviamos el día de hoy a la Secretaría, así que esperamos en el mes de junio podamos ingresarla o durante esas fechas. Respecto de las prioridades, efectivamente lo conversamos con la senadora, también lo conversó con la subsecretaria. Justamente este proyecto era una de las prioridades, considerando que las lluvias prontamente podrían llegar a las regiones y afectar a las obras de riego. Luego también está el proyecto de huevos y también la ley marco de suelo exacto. Y respecto del tema de los avalúos, comentarles, solamente para que lo tengan en consideración porque no les habíamos actualizado respecto de este tema, en el marco, si bien es un tema aparte, porque como Ministerio de Agricultura no tenemos competencia sobre lo que diga o no el Servicio de Impuesto Interno, ni tampoco lo que fije el Ministerio de Bienes Nacionales, en el marco del programa Tierras Vivas que desarrolla el INDAP, en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, se han arribado a 2 soluciones mediante convenios que se están suscribiendo con el Ministerio de Bienes Nacionales. Uno es para la rebaja del canon de arriendo de predios que son del fisco para pequeños agricultores que sean usuarios INDAP, que son el marco, digamos, que tiene el INDAP, pero además, adicionalmente, la entrega de tierras a mujeres y jóvenes agricultores. Nosotros tuvimos una conversación hace poco con el Ministerio de Bienes Nacionales, se está avanzando bien en ese proceso, así que por lo menos en lo que compete al Ministerio de Agricultura se están haciendo las gestiones necesarias para por lo menos facilitar el acceso a tierras por parte de mujeres jóvenes y pequeños agricultores. Sí. Solo comentar que a propósito de la muy buena jornada del día lunes de Agricultura y de los expositores que yo diría que nos aclararon aún más y nos dejaron con algunas inquietudes, sobre todo lo que plantea la presidenta con el tema del ingreso de productos del Perú. Digamos, todos apoyamos el libre comercio, pero evidentemente en esta zona es más complejo. Sí decir que acordamos elaborar un proyecto con algunas propuestas que escuchamos ese día y que van a estar trabajando nuestros asesores, que eso fue lo que acordó la presidenta, básicamente para informarle al Ejecutivo. Obviamente que van a ser admisibles y si no tendremos que pedir patrocinio y veremos. Eso. Yo creo que lo que plantearon la gente de Frutas de Chile, ¿no? Iba en concordancia con lo suyo también. A pesar de todas las críticas, ¿no? A pesar de todas las críticas que uno le entiende porque representa una zona que lo está pasando muy mal, ¿no? Muy mal. Entonces, estamos pidiendo cuáles son los fundamentos, que ellos nos ayuden, nos envíen y nosotros vamos a preparar la moción parlamentaria. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. El día de hoy, recordar que se ve el proyecto de tranque, me acordaba nuestra secretaria, así que para poder... Sí, pero va a sala ahora, ¿no? Va a sala. No. ¿Sí? No, pero a ver, no. La presidenta de Agricultura fue muy clara. Es solo una sesión y eso quedó... O sea, mira, no lo vamos a cambiar. O sea, yo no voy a dar la unanimidad para que se estudie más días. Ahora, una de las cosas que yo he sido majadera en la sala es que se cumplan los compromisos de la sala. Entonces uno dice 2 semanas y se toman... Y ella lo dijo. 3 o 4 meses. Así que ahora hay que dar cumplimiento al compromiso. Vamos a verlo y además hablé con la presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Rincón, el día de ayer, como también hizo eso en la sala, para que pudieran ver, yo diría no fácil despacho, pero rápidamente, sobre todo la ley de incendio, sí. y sí.
Así que Todavía, están los dos sí. súper encargados. Ahora los que tienen a lo mejor senadores que son parte de las bancadas que nos puedan Ya. ayudar también a poder acelerar esto. ¿Ya? Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.